Bendiga. Vamos a seguir estudiando acerca de lo que es Israel, porque el mundo está mirando a Israel hoy, el conflicto que hay. Esto es súper importante mirar las Sagradas Escrituras, porque todo esto son cumplimientos bíblicos que nos dice allí la preciosa palabra de nuestro Dios. Ahí miramos a Israel, que es esta partecita de aquí. Israel, esta tirita, es un país muy pequeño en medio de unos países que son los países árabes unidos. Y estos países árabes, pues allí miramos lo que es el gran conflicto que hay. Y esto porque Israel y Jerusalén es el epicentro de lo que es las religiones, las tres religiones que hay en el mundo, las tres principales religiones que hay en el mundo, lo que es el cristianismo, lo que es el islamismo y lo que es judaísmo, ¿sí? Importante, vamos a mirar entonces allí la palabra de Dios, Génesis el capítulo 15, porque de allí donde nace esta tierra de Israel, porque Dios le hace la promesa a Abraham de dársela y a su descendencia. Entonces allí Génesis 15, Dios promete a Abraham un hijo y también promete a Abraham que a través de su descendencia la tierra prometida se la daría. Y allí en Génesis 15:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú verás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sí, ahí vemos lo importante que es el pacto que hace Dios con Abraham. Y dice el 18: en aquel día hizo Abraham un pacto, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refailitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ahí está entonces la palabra de Dios mostrándonos que entonces allí Abraham, porque vemos aquí en esta partecita de Israel, porque Israel está dividido en dos estados. Entonces allí está el estado de Palestina, que está subrayado sobre esta parte roja, y aquí vemos a el Jerusalén, esta parte de Jerusalén, que es el epicentro de todo, ¿sí? Jerusalén, porque ante el gobierno, Jerusalén no es la capital de Israel, sino que por aquí está otra ciudad que es muy importante en Israel, que es Tel Aviv, ¿sí? Entonces, importante estas dos ciudades porque ante la palabra de Dios, Jerusalén es la capital de Israel, o Jerusalén es la ciudad llamada Santa, o también se le habla aquí de todo esto, que esto es la Tierra Santa. Por eso es que hay tantas guerras hoy a través de esto, por esta pelea, este conflicto que hay a través de tierras, y también por la parte religiosa. Entonces allí vemos que Dios le hace la promesa a Abraham de darles esta tierra, ¿sí? A él y a su descendencia, pero ellos estuvieron aquí en Egipto 400 años, ¿sí? Y después Dios los trajo acá para tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, allí es donde nace lo que es la tierra de Israel. Ahí vemos entonces un poquito el mapa de lo que es esto. Israel es un país muy pequeño dentro de todos estos otros países que lo rodean, sus países vecinos. Ahí vemos entonces sus países vecinos en donde allí se entró en conflicto, ¿sí? Porque allí hoy vemos entonces el conflicto que hay con esta parte aquí, que es la ciudad que Israel está hoy está invadiendo esta parte para haciendo la guerra con este grupo, el cual es Hamas, un grupo terrorista el cual atacó a Israel, ¿sí? Y ya vemos entonces la cantidad de muertos por lado y lado. Entonces Israel entró aquí a este lugarcito que es la ciudad de Gaza. Entonces ahí vemos Gaza, ¿sí? La ciudad antiguamente de los filisteos, o sea, el lugar de los filisteos, ¿sí? Porque Palestina nació
de allí, dentro de los filisteos, esta guerra viene de muchos años, muchos años, muchos años atrás. Podemos decir desde Abraham, cuando ellos tomaron la tierra en posesión. Aquí estaban también, ¿sí?, los cananeos y todas estas tribus, la cual habla la palabra. Y aquí también vemos a esta parte que es Cisjordania. Entonces estas dos partes hacen parte de lo que es la Palestina hoy, ¿sí? Y ahí vemos a Ramallah, que es la capital de Cisjordania, que es donde allí entonces vemos a Israel, ¿sí?, con su ciudad, y representando aquí también las 12 tribus de Israel. Es importante porque Israel también aquí, el Líbano también entró en conflicto con Israel, porque aquí también hay un movimiento que es como Hamas, ¿sí?, en donde también, bueno, ya Israel también han tenido aquí conflicto en la frontera con Líbano, y también se metió Israel también en 2 aeropuertos para también con los sirios, ¿sí?, porque por aquí está Damasco, que es la capital de Siria, y otra ciudad, y Israel atacó estos 2 aeropuertos, ¿sí? Pero entonces aquí se empieza el conflicto, porque finalmente esto termina en la guerra. Entonces aquí vemos la guerra del Armagedón. Armagedón, finalmente, sí, esto va a terminar allá en la guerra del Armagedón, ¿sí?, porque la Biblia nos muestra y nos lleva a todo este conflicto que nace en el Medio Oriente. Allí vemos lo importante que es, porque estos países de aquí, de vecinos de Israel, la mayoría o casi todos, podríamos decir, son de la religión del Islam. Aquí vemos el Islam, ¿sí?, la religión maometana, o la religión, bueno, lo que es el islamismo. Y aquí ellos reclaman, o Palestina reclama, que Jerusalén es la ciudad de ellos, del Islam. Si ellos la reclaman como la ciudad, pues epicentro para ellos, pero también para Israel, ¿sí? Entonces Jerusalén es súper importante, porque allí ellos se pelean esta ciudad por religión, porque aquí en Jerusalén, aquí está a la parte de Jerusalén está la Jerusalén oriental y está la Jerusalén occidental. Entonces una es gobernada por los palestinos, la otra por Israel. Ahí vemos aquí el muro de los lamentos, que es lo único que queda del templo, que se derribó cuando Tito vino y lo destruyó, porque recordemos que los israelitas han sido cautivos varias veces. Primero fueron a Babilonia, después fueron a las naciones. Ahora Dios está haciendo recogimiento de nuevo desde el año 1946. Entonces es importante ver todas estas cosas, porque aquí está también la mezquita de Omar, ¿sí?, que representa el Islam. Entonces allí también está el Santo Sepulcro, que representa los cristianos. Entonces unos lo guardan, el Islam lo guardan el día viernes, ¿sí?, como un día especial para ellos. Los judíos, como el Sabbat, lo guardan como el día de reposo, y también los cristianos como el día domingo. Entonces importante allí, porque aquí es donde nace el conflicto, porque esto es religión también, son tierras, territorio, pero también es religión. Y aquí vienen todos estos países, finalmente se van a unir, porque son del Islam, para venir a hacerle frente a Israel, ¿sí?, porque Israel finalmente va a ser rodeada. Dice que muchos ejércitos van a rodear a Israel para hacer la guerra del Armagedón finalmente allá. Entonces es importante aquí, porque aquí hay un país, este país que es el enemigo número 1 de Israel, que se llama Irán, la capital Teherán, Irán. Entonces es la antigua Persia. Todos estos países de aquí del norte van a venir también a la batalla del Armagedón. Ahí vemos el rey del norte, Rusia, vemos Turquía, vemos todos estos países también viniendo aquí. Entonces aquí Israel tiene este aliado, que es Estados Unidos y las naciones que como la OTAN y todas estas naciones de Europa también van a venir aquí a hacerle frente, pero finalmente Israel lo van a dejar solo. Entonces vemos ahí un poco lo que es la preciosa palabra de nuestro Dios. También vamos a mirar lo que es el mensaje, porque el mensaje nos muestra a nosotros también un poco todas estas cosas que están por venir. Entonces ahí vemos un poco lo que es el mensaje, ¿sí? Y allí entonces se hace una pregunta al séptimo ángel mensajero, ¿sí?, un profeta también, porque Dios también vino a lidiar con un pueblo dentro de los gentiles. Y allí viene y toma el séptimo ángel, ¿sí?, para revelarle todas estas cosas, y también viene un ángel y lo visita. Entonces allí está, dice:
La pregunta dice, ¿crees tú en el retorno de los judíos a Palestina es un cumplimiento de profecía bíblica? Oímos que tú vas a ir a Palestina, ¿es verdad esto? Entonces le hacen esa pregunta, sí, y él dice, sí, sí señor, permítame decirle algo, uno de estos, uno de los más grandes, si usted quiere saber en qué época del año estamos viviendo, mire el calendario, si usted quiere saber qué hora es, mire el reloj, pero si usted quiere saber en qué día está viviendo, miren dónde están los judíos, es el reloj de Dios. Entonces allí Israel siempre está representado como el reloj de Dios, ¿sí? En los eventos bíblicos. Entonces dice aquí el párrafo 22, 221, dice, y mire en la misma noche, ese mismo día que el ángel del Señor me apareció el 7 de mayo de 1946 en el lugar llamado la Refinería Green en Indiana, ese mismo día el Tratado de Paz fue firmado por los judíos y se establecieron como una nación por primera vez en 2000 años, 500 años, en 2500 años. ¿Sí? Aleluya. Y en esta noche la bandera más antigua de todo el mundo, la bandera de la estrella de 6 puntas de David, ondea sobre Jerusalén por primera vez en 2500 años, desde que fueron sacados de Babilonia. Jesús dijo, cuando viere la higuera que su rama se enternece y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca y ya está allí. De la higuera aprended la parábola, dijo él, cuando vieres estas cosas, sabed que está a la puerta, estamos en el tiempo del fin. Entonces ahí está, también hablando de la abominación desoladora, que está aquí la mezquita, según la mezquita de Omar. Dice allí que habla Daniel y todo lo demás. Usted sabe cuando Jesús dijo, cuando el gran príncipe venga, él profetizará por 1260 días, lo cual son 3 años y 6 meses, y eso fue exactamente lo que Jesús predicó. Él vendría a los judíos y él sería cortado, o sea, el Mesías. Vino el cumplimiento también de la última semana de 30 de Daniel, y ahí vemos, ellos hollarán los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil sea cumplida. Entonces cuando la iglesia suba, y entonces él regresará a los judíos otra vez, y allí es cuando la batalla del Armagedón se lleva a cabo. Él llamó entre los gentiles para tomar un pueblo para su nombre, a su novia, fíjense, sí señor, los 144,000 judíos redimidos que todavía tienen que ser llamados. Entonces ahí hay un llamamiento aquí en Jerusalén cuando todas estas cosas acontezcan. ¿Quiénes son los llamados? 144,000 sellados, que va a traer la palabra de Dios, los cuales son 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Allí entonces vienen también 2 profetas, que son Elías y Moisés, para traer el cumplimiento final de Apocalipsis capítulo 11. Ahí vemos entonces el cumplimiento de la palabra de Dios, porque aquí se vienen todas estas cosas. Y cuando la iglesia sea levantada, Moisés y Elías aparecen en la escena, Apocalipsis 11, y predicarán a Jesucristo. Para entonces ya el Espíritu Santo ha tomado entre los gentiles un pueblo, y el rapto también habla de la iglesia, sucede. Y los judíos se quedan aquí cuando esto suceda. Se les predicará por 3 años y medio, porque el ángel le dijo a Daniel que todavía estaban determinadas 70 semanas para su pueblo, y que el Mesías sería cortado de la mitad de ellas, y cuando él rapta a su novia gentil y la lleva a ese lugar, a los judíos les quedan 3 años y medio para que se predique Jesucristo. Seguro los judíos están retornando. Yo creo, hermano, que cuando vaya a bueno, entonces aquí está un breve resumen de lo que está pasando hoy, ¿sí? Porque esto empezó en 1946, un recogimiento de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler los había concentrado en campos de concentración, holocausto y todo eso, pero entonces allí vinieron ellos a asentarse sobre estos lugares que eran desierto y todo eso, y ellos vinieron para hacer florecer parte de lo que es esta tierra. Entonces allí está lo que es la tierra de Israel, ¿sí? Que es muy pequeña, pero es un epicentro en donde todos los países pasan por aquí, ¿sí? Y están peleando por borrar a Israel. Entonces ahí vemos también el cumplimiento de la palabra de Dios con estas personas que son elegidas de antemano, porque la palabra de Dios no lo dice. Entonces allí, importante todo esto. Vamos a seguir mirando lo que seguirá pasando en Israel, porque esto es súper importante para el pueblo de Dios aquí, desde esta parte a nivel mundial, porque hay una novia la cual subirá en el rapto, ¿sí? Y cuando eso empiece, entonces, cuando eso acontezca, el rapto, entonces
acontecerá también lo que es la gran tribulación. Ahí vienen los 3 años y medio, ¿sí? Lo último para ya empezar el milenio, termina en la guerra del Armagedón para empezar el milenio. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes.